Ok, bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de hoy, en mi último día del lockdown, ya el lunes regresando al estudio de La Croce y Álvarez Thomas, otra vez a mi querido Vorterix.com, pero le vamos a dar la bienvenida, como hacemos todos los viernes, a nuestra secretaria de Cultura, en cualquier momento ministra, La Breuer, con nosotros. ¿Cómo andás, Mariel? ¿Qué decís? Buenas, Dani, ¿cómo estás? Yo pensé que había llegado a ministra, ya. No, porque esto es una alcaldía, entonces debería tener secretaría. Okay. Al ser, digamos, un gobierno, ahí podría llegar a ser un ministerio, pero mientras siga siendo una alcaldía, no puedo. Ojo, si querés, viste cómo es esto, ¿no? Podemos hablarlo y se arregla. Es muy simple, todo se arregla. Pero bueno, hablando de cosas un poco más puras, veo que ya la mudanza está por la mitad, le queda poquito. A la mudanza le queda nada, no le queda nada casi, última semana, ya estamos. Bueno, ¿muy lejos, Mariel? ¿O no? No, de hecho muy cerquita del estudio. Ah, bueno, menos mal. Bueno, perfecto. Sí, queda poco, ya lo habíamos dicho, por eso está raleado. No es que le habían entrado a robar, al que le entraron a robar fue a mí puntualmente, pero tampoco me han sacado tanto. Mariel, estaba viendo, ¿no? Siempre previamente, antes de que comiencen las columnas de cada uno, digo, de nuestros compañeros y compañeras, de todo el equipo de Charlatown, y vos sabés que siempre me quedo con muchas ganas de preguntarte cosas una vez que termina cada una de las columnas. En este caso sé que mucha gente la está esperando, la de los días viernes, más que nada para enriquecerse, ¿no? No el que la espera para saber si lo que decís lo decís con autoridad, más lindo, más feo. Al contrario, yo creo que es todo ganancia para la gente que lo ve. Y bueno, se planteaba como, ahora me lo vas a desarrollar igual vos, como el inicio de la modernidad en el arte, ¿no? De alguna manera, digo, a grosso modo un punto de partida. Y me salen un montón de preguntas, digo, para saber cuándo uno comienza a pensar en esa modernidad, qué sé yo, a ver, lo traslado de la música a lo que puede ser el arte. ¿Viste cuando dicen, no, esto en la música es old school? Un día lo charlaba con Wallace y decíamos los dos, ¿cuándo crees que empieza el old school en la música? ¿En el 80? ¿En el 70? ¿En el 90? ¿Cuándo uno comienza desde el lado musical a decir, mira, esto ya es moderno? Bueno, ¿el arte va o se guía por variables muy distintas, por ejemplo, a lo que puede ser una banda o un artista pop? Uy, es una súper pregunta. Pienso, cuando decís old school en la música, me imagino que también tiene mucho que ver con el sonido, ¿no? Bueno, mundo de sonido, del tema del hi-fi, low-fi, como creo que hay algo que tiene que ver fuerte con esto, que en realidad no tiene tanto que ver con los mecanismos de producción que tiene el mundo de las artes visuales. ¿A qué le decimos la modernidad? En realidad la palabra moderno es una palabra re difícil en el mundo del arte porque puede querer decir un montón de cosas. Claro. La edad moderna, si quisiéramos pensar en términos históricos, en realidad la edad moderna comienza más o menos con el descubrimiento de América y es el Renacimiento, es el comienzo de la edad moderna. Pero cuando hablamos de modernidad en el arte o de arte moderno, no nos referimos a esa época histórica, sino que en realidad nos referimos a nivel temporal, más o menos fines del siglo XIX. Y esto tiene que ver, en primer lugar, con una conformación de un campo artístico, un campo de las artes visuales, que le da gran libertad a los artistas, ¿no? Como que lo que va a suceder es que se afianza la autonomía del arte, la obra de arte como obra de arte, no para nadie más, no para los reyes, no para la iglesia, y donde se empiezan a abrir mucho las capacidades artísticas, ¿no? Como que empieza a haber mucha libertad a la hora de producir obras. Ya no hay una necesidad de que la pintura, por ejemplo, representa la realidad tal cual es, porque está la fotografía para ocuparse de eso, creo que alguna vez lo charlamos. Entonces, en realidad, lo que va a pasar a fines del siglo XIX y bestialmente a principios del siglo XX es que esta modernidad lo que le va a dotar a los artistas de una libertad absoluta, porque existen agentes y actores dentro de este campo artístico como espacios de exhibición, como un crecimiento del mercado, como todo un circuito que está conformado para que el artista trabaje, viva de su obra y esa obra no tenga que perseguir ningún fin en particular. Así claro, lo que pasa que también... No, me quedó clarísimo, digo, ahora lo que me estás diciendo, y pensaba al mismo tiempo que, claro, ¿cómo nos cuesta pensar en la pintura por la pintura misma, sin que tenga un valor, digo, o sin que sea un objeto de mercado, ¿no? Porque uno puede pensar, qué sé yo, en una canción en la punta de la cama,
Pero en el caso de la pintura, es muy difícil pensar que uno va, pinta, hace una maravilla y que lo cuelga en el comedor y el mundo no se entera de eso, más si vos sos un pintor o pintora súper famosa. Digo, es loco, porque llegado un momento que ya lo comenzás a pasar por la mente del valor, necesariamente del valor. Pero ahora me queda mucho más claro, digo, este concepto de modernidad. Claro, por más que sea, no un contrasentido, pero vos decís, y sí, la pintura es lo refinado de parte del espíritu humano, obviamente que es libre, pero no, porque antes era o para los reyes o para la iglesia, o ya estaba predestinada antes de nacer. Eso es lo loco. Totalmente, o encargada, ¿no? Por la burguesía, Claro. por las clases más altas, venían a través de un encargo. Entonces no quedaba mucho lugar para que el artista pinte lo que tenía ganas de pintar. Ese es un recorrido que comienza más o menos a mediados del siglo XIX y se va reforzando, y en realidad hoy vamos a hablar de la obra que se considera dio inicio a la modernidad en el arte. ¡Wow! Ya quiero saber. Perfecto, vamos a por ella. Primero les cuento quién la hizo. Es una obra que hizo Edouard Manet, no es Monet. Tenemos dos que se llaman parecidos. Está Edouard Manet, que es el señor que está en la fotografía, que además es relevante que tengamos fotografía de Manet justamente por esto que estábamos diciendo. Claramente hay un medio visual que representa a la realidad tal cual es. Y él va a pintar un montón de obras. Él va a vivir más o menos entre 1832 y 1883, vivió unos 50 años. Se decía que era bastante cascarrabias y también se decía que lo que el tipo quería era ser famoso. Se moría de ganas de ser un pintor famoso. Bueno, lo logró con el tiempo, inició la modernidad. Y la obra de la que vamos a hablar es una obra que se llama Le Déjeuner sur l'herbe. Se llama El almuerzo en la hierba, el almuerzo sobre la hierba. La realidad es que en realidad casi todos quienes conocemos esta obra la conocemos como Desayuno en la hierba, justamente por un error de traducción, pero en los hispanoparlantes se nos hizo costumbre decirle el desayuno por déjeuner, y en realidad déjeuner es almuerzo. Así que es el almuerzo en la hierba o el almuerzo campestre. Y esta obra, que está pintada en 1863, es una obra de gran tamaño, de más o menos 2 metros por 2,65, es muy muy grande, y es una obra que está llena de caprichos. ¿Pero por qué es un hito tan importante? Porque al año siguiente de pintar este gran cuadro, Manet lo presenta en el Salón Oficial de Artes Visuales, el Salón de la Academia de Artes Visuales, y esta obra va a ser rechazada. Es absolutamente... ¿Rechazada? Es rechazada. ¿Por qué? Ahora les voy a contar todos los motivos. Pero antes de contarles todos los motivos por los cuales fue rechazada, pinta mejor que yo. Les quiero mostrar la obra que sí ganó como dentro del Salón Oficial, que es una obra de Cabanel, y es El nacimiento de Venus, y es una obra que parece pintada en cualquier otro momento. Sí. Esta obra de Cabanel, podemos ver que en realidad parece... Es rara, un poco renacentista, donde podríamos haber pensado que tal vez el rechazo de la obra de Manet era porque había un desnudo, pero acá hay un recontra desnudo. Sí, pasa que hay un frontal, digamos. Un full frontal. Sí. Alguien dijo send nudes. El tema es que está un poco idealizadísima esa Venus, pero principalmente es Venus, es el nacimiento de Venus. Entonces no es una mujer común y corriente, es una idea de una mujer, de una diosa acompañada por esos putis que le están volando por alrededor, con una paleta súper cuidada. Y justamente es una obra que académicamente es hermosa, tiene una realización preciosa, pero no nos está proponiendo nada muy nuevo. Entonces, eso fue la que ganó, pero no es de ella de quien vamos a hablar. El nacimiento de Venus no inició absolutamente nada. Entonces, lo que se abrió justamente en 1864 fue el Salón de los Rechazados. ¿Qué pasó? Estaba como presidente Napoleón III de la Segunda República de Francia, y dijo, para que los artistas no hagan un lío en la calle, para que no se levanten los artistas rechazados, les vamos a dar la salita del fondo donde pueden colgar sus cuadros, y quienes se animen a ver esos espantos, pueden ir a ver esos espantos en el Salón de los Rechazados. Bueno, entonces, bien, a ver, a priori uno diría... Está bien, te están metiendo con el resto de los rechazados, sos una segunda marca, ok, una segunda marca de Manet. Está mal, pero no tan mal. Pero no tan mal, claro, decir, bueno, por lo menos les dio el espacio. Lo que pasa que el rechazado, si hubiera puesto él, no sé, qué sé yo, en proyección, Esperanza 1864, por ahí cambiaba, pero ya rechazado 64 era muy fuerte. ¿Y ahí entra Manet?
ahí entra Manet al Salón de los Rechazados. El tema es que, bueno, en ese momento el evento de los salones de artes visuales, los salones anuales, era súper importante. Iban, no sé, 3.000, 4.000 personas a ver esas exposiciones. Realmente tenía un lugar muy predominante en esa sociedad, en ese escenario, en París, ¿no? Claro. Entonces la gente iba y todo el mundo se horrorizaba un montón con Le Déjeuner sur l'Air, porque tenía un montón de cosas que estaban mal. Vamos a empezar a charlar ¿Qué está mal? A ver, porque es interesante lo que planteas, porque como es pintura, es arte, es tan subjetivo todo que es, a ver, el mar de la subjetividad, pero ¿qué les parecería mal? ¿Qué estaría mal? Me encanta que me hagas todo esto, ya estoy súper cebado, pero claro, ¿qué está mal? Ahí mal es lo que dibujo yo, no lo que hace este señor. Bueno, en realidad, lo primero que está mal es que él dice que se inspira en una obra del Renacimiento, que es el Concierto Campestre, y él va a inspirar este trabajo en una obra renacentista, tal vez de Tiziano o tal vez de Giorgione, no está 100% confirmada la autoría de esta obra, pero esta obra es una alegoría de la música y tenemos una escena muy similar, ¿no? Estos dos hombres vestidos y hay dos mujeres desnudas, o casi del todo desnudas. El asunto es que estas dos mujeres son Calíope y Polemina, que son las musas de la épica, de la poesía épica y la lírica. Entonces, es todo un relato mitológico, el del concierto campestre, claro. Este concierto que estamos viendo, por ende, de nuevo, son desnudas, pero no son desnudas de mujeres reales. Ahora, vamos a ir entrando en detalle con todos los caprichos que hay y los motivos por los cuales se consideró que esta pieza de Manet era una obscenidad, no era digna de ser vista, y vamos a ir entrando en los detalles. Obviamente, lo primero que podemos ver, ¿qué es lo primero que vemos cuando estamos frente a esta obra? Que hay una señora desnuda. Sí, hay una señora en bolas, pero como por ahí en esa época se ve que les gustaba o hacía mucho calor o el aire no le funcionaba, para mí ya es algo normal. Igual es interesante lo que planteaste, porque las que veíamos recién eran casi mujeres concepto, ¿sí? Claro. Que estaban desnudas, o como la obra que ganó en esa expo que veíamos al comienzo, de la Venus tirada arriba del agua. Por ahí sí es distinto, ¿no? O hay algo que no es tan profano como una mujer cualquiera de una plebe que estuviera en bolas. Exacto. Lo primero que fue sumamente caprichoso es el hecho de que no solamente no es ninguna diosa para estar desnuda, sino que además todos los integrantes del cuadro eran personas reconocibles. Uno de los hombres es el hermano de Manet, es Gustave Manet. El otro hombre es el futuro cuñado de Manet, que está ahí charlando con él. La que está en el fondo es una amiga y la mujer desnuda adelante es una modelo como muy frecuente dentro de los pintores de la época, por ende todo el mundo sabía exactamente quiénes eran, y eso claro. Ya de por sí era un berrinche, ¿no? Para la sociedad de la época, que se supiera que eran personas reales. Segundo lugar, tenemos a estos dos hombres vestidos de una manera muy dandesca, son dos dandis muy bien vestidos ahí reposándose en esta especie de bosquecito, conversando, pero están conversando y no se están mirando a los ojos, en primer lugar, ¿no? Como cada uno está medio en la suya. Tenemos a esta mujer desnuda que nos está mirando a nosotros, que somos los espectadores, por ende nos está incluyendo en la escena. ¿Qué hace? Mirando a los espectadores. ¿Por qué nos está apelando de esta manera? Después tenemos el tema del título, ¿no? Se llama Almuerzo en la hierba, pero nadie le está dando mucha bolilla al almuerzo. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Pero tampoco, Mariel, ella está como objeto de deseo ahí, por lo menos por la actitud que tienen los hombres hacia ella, ¿no? Exacto, ella no está como objeto de deseo, pero el hecho que fuera el hermano y el futuro cuñado con estas dos mujeres que no tenían una relación directa con ellos, también hacía ruido, porque ella está en ese lugar. Y hay algo interesante desde la técnica. Vamos a ir hablando tanto de las cosas que aparecen en la obra como de la forma en la que está pintado. Y cuando la miramos a ella vemos que es muy plana, ¿no? La forma en la que está pintado el cuerpo es casi blanco, es un blanco casi plano. Sí. Y si después tienen ganas de buscarla en internet, se encuentra la imagen en una calidad muy, muy alta. Si la buscan en Google Arts and Culture, Google Arte y Cultura, la van a encontrar en una calidad y resolución altísima y se pueden acercar un poco más. Y algo llamativo que es que tiene toda una línea de contorno. Y una línea de contorno no es algo muy de la buena pintura, ¿no? Las cosas no tienen línea de contorno. Entonces acá aparece algo que es súper interesante, que es una influencia de la estampa japonesa.
de un tipo de arte que en el siglo XIX se va a popularizar muchísimo en Europa por la gran cantidad de comercio que hay entre Oriente y Europa, y van a llegar las obras de Utamaro, que era un grabador, un señor que hacía grabados en Japón, y este tipo de obras eran muy conocidas en Japón porque era una forma de arte bastante más accesible, ¿no? Porque se hacían muchas copias de estos grabados y la gente las compraba y las tenía en su casa. Como eran bastante accesibles, los comerciantes que iban a hacer negocios con Oriente empezaron a traer algo de estas imágenes y los parisinos se volvieron locos con la influencia de estas estampas. Utamaro en particular pintaba mucho estas villingas, que son obras de mujeres bellas que siguen el canon de belleza japonés, y siempre hay como una sensualidad dentro de sus geishas, pero bastante, tenemos después otro tipo de obras que son casi pornográficas, pero las villingas en particular tienen algo muy sensual, ¿no? Muy de la vida, de esa especie de sensualidad íntima que tienen las geishas, y este color de su piel súper blanco, súper plano, estas líneas de contorno que tienen que ver con una forma artística que viene del grabado, de la gráfica, ¿no? De la ilustración. Cuando dibujamos es casi necesario hacer un contorno, cuando se trabaja con máquinas de grabados, ¿no? Con un taco, que es una madera que está tallada y se le pasa tinta y arriba un peso. Eso es a grandes rasgos la técnica del grabado en madera, que es como se hacían estas obras. Entonces se empieza a adoptar algo de esto a la obra. Los artistas modernos de París empiezan a adoptar algo de esta estética dentro de sus obras. Entonces, cuando vamos a ver a esa mujer desnuda dentro del desayuno en la hierba, el almuerzo en la hierba, hay algo de esa influencia que a mí siempre fue una de las cosas que más me atrajo, ¿no? En realidad esta influencia después la vamos a ver en un montón de obras, pero me parece un primer lugar donde queda muy evidenciado. Así que ya de Lo que pasa es que, supongo, Mariel, a mí me engaña el hecho de ver la obra de Manet, que la estamos viendo ahora, que es de 1800. Por ahí, para mí, que no soy un entendido en la materia, por la forma, por los cuerpos, por las caras, yo te hubiera dicho 1400, 1500, ¿no? Y claro, ahora entiendo, cuando hablamos de modernidad, claro, tampoco estamos tan lejos, si bien no es el 1900, pero tampoco estamos en el 1400 en Florencia, es mediados del siglo XIX, ya estamos muy cercanos a este tiempo. Exacto. También que el cuerpo no está idealizado. Recién veíamos esa Venus desparramada en el agua que estaba súper idealizada. Y el cuerpo de ella es bastante naturalista. Vemos que muchas veces que se habla de los cánones de belleza en el cuerpo femenino, especialmente a lo largo de la historia, ya había un canon de belleza bastante comercial a mediados del siglo XIX, y podemos ver una diferencia muy grande. No hay idealización, es una mujer que se nota cómo está apoyada, es una mujer absolutamente real, más allá de que sea reconocible. Y esto a la sociedad de la época le resultó súper ofensivo, ¿no? Que fuera una mujer de verdad la que está ahí desnuda. No solamente que no tenga mucho que ver, sino el hecho de que está desnuda y es una persona de verdad. Y además, ¿ese es uno de los motivos del rechazo, Mariel? Ese es uno de los motivos del rechazo. Un poco el hecho de que no tiene nada que ver con nada. Incluso si miramos en detalle las figuras, casi que podríamos recortarlas y que parecen puestas como sobre un panel. Hay poca relación en esta obra. Este es uno de los grandes motivos de rechazo, que nada tiene mucho que ver con nada. Las 4 figuras que hacen a esta escena están en una disposición bastante piramidal, que es una forma de composición cuando podríamos dibujar una especie de triángulo que contiene a todas las personas. Hablamos de la composición, y ese tipo de composición triangular es bastante frecuente en una obra clásica, y también está la referencia esta de la obra clásica que él toma de Tiziano para hacer esta pintura, pero en realidad es como un triángulo medio mal armado, y la mujer del fondo, que parece que no haría tanto ruido en la obra, en realidad está fuera de proporción. En realidad, si realmente estuviera ella en ese lugar, debería ser mucho más pequeña para que funcione bien la perspectiva. Claro. Entonces, Manet lo que hizo es una perspectiva incorrecta de manera adrede. Hay un montón de este tipo de detalles. De hecho, si vamos a ver un poquito de lo que es ese almuerzo, tenemos como dentro de este cuadro una especie de subcuadro, un cuadro dentro de un cuadro, que es una especie de bodegón de naturaleza muerta, un género de pintura súper frecuente en la pintura,
en la pintura, en el arte, que es tomado desde el barroco aproximadamente y se van a seguir haciendo naturalezas muertas a lo largo de toda la historia, porque en general es uno de los procesos de aprendizaje más frecuentes. Y tenemos este almuerzo que está tirado ahí, al que nadie le está dando mucha bolilla. No se llama conversación en la hierba, se llama almuerzo en la hierba, y al almuerzo a nadie le importó demasiado. Tiene un lugar como bastante secundario. ¿Por qué lo puso ahí? Lo podría haber evitado por completo, ¿no? Es como que la gente buscaba la referencia entre el título de la obra y lo que estaba pasando en la obra, y acá era como, pero no es tan importante ese almuerzo. Y un poquito más al lado del almuerzo tenemos la ropa de nuestra amiga desnuda, está su ropa tirada, y hay algo que se puede ver que a mí me costó mucho encontrar, pero les voy a tirar la pauta. En el margen inferior izquierdo hay una pequeña rana. Es uno de los dos animales que aparecen en esta obra. Se ve que son pinceladas muy abiertas, es difícil de identificarla, pero hay una ranita, una grenouille se dice en francés. Y en esa época las ranas eran usadas para simbolizar a las mujeres trabajadoras sexuales de la época. Entonces que esté la ropa y que esté la ranita ahí cerca era un poco... Era una provocación más que una indicación. No nos está diciendo que necesariamente la mujer que está participando ahí era una prostituta, que podría haberlo sido tranquilamente porque pintó otras prostitutas, Manet. Pero en realidad nos está dejando ahí como una ideita chiquitita de costado de que tal vez no solamente que era reconocible, que no estaba idealizada, que tenía esta forma de estar pintada muy plana, sino que además capaz, y en una de esas es una prostituta hablando con su hermano, con su futuro cuñado. Así tenemos un montón de cositas más. Un detalle más súper controversial para la pintura de la época es que en la parte de arriba de todo hay un ave, hay un pájaro también pintado. Como les decía, hay dos animales, uno es la rana y el otro es este ave que está en realidad casi en el centro de la obra, en la parte superior. Y en general, en la pintura clásica, cuando aparece un ave en el centro y en la parte superior de la composición, es el Espíritu Santo, es una paloma blanca. Igual como me gustan estos detalles, es como nuestro Morrison en bicicleta, es decir, le seguimos encontrando un significado a todo, pero claro, con esto podés estar un montón de tiempo intentando... Lo más loco y lo más rico para nosotros es el no saber si tendrá que ver, no tendrá que ver, digo, que uno pueda seguir jugando con estas cosas, después cada uno elige creer, si están los elementos, digo, eso es incontrastable, y están ahí, es verdad, en este caso hablando de lo que es el almuerzo, nadie le da bola, nadie piensa en él, de hecho está como tirado, también las formas, la pierna izquierda de uno de los dos hombres que está, pareciera que lo agarró un defensor de estudiantes, ¿no? Porque está casi como quebrada, a la mitad, muy larga, ella está desnuda, pero no es objeto de deseo. El lugar es alucinante donde está, digo, si uno se transporta con la mente, es como un lugar que uno imagina también, digo, quizás un espejo de agua mucho más cerca, quizás bañándose, por eso la falta de ropa, qué sé yo. Bueno, esto es lo interesante que tiene la imaginación de poder partir de obras como esta, pero bueno, uno de los puntos que vos querías marcar también puntualmente es es el inicio de la modernidad, lo que se entiende como el inicio de la modernidad. Sí, y hay dos cositas más para mencionar al respecto. La primera es que el fondo, que quienes nos están viendo por alguno de los canales visuales, es el fondo que está como mal pintado. Recién decías, es hermoso el ambiente y realmente es un hermoso campo, bosquecillo, pero el fondo de la obra está como si no lo hubiera terminado, no está pintado perfectamente hasta el final. Son algunas pinceladas un poco más bruscas, y también él, cuando le preguntaban cuál era el tema de esta obra, decía que el tema era la luz, ¿no? Y acá nos va a dejar un indicio de lo que unos poquitos años más tarde va a ser el impresionismo, con su trabajo sobre el fenómeno de la luz en la pintura. De hecho, el impresionismo prácticamente nace en 1873 en ese Salón de los Rechazados, y por eso ese Salón de los Rechazados es tan importante, porque todos los artistas modernos que estaban rompiendo con los límites de la pintura iban a parar ese salón.
y ese salón de los rechazados terminan, todos los artistas que pasaron por ahí terminan siendo los artistas más importantes de la historia de ese periodo para nosotros. Pero él decía que era una obra sobre la luz, y hay un último detalle bastante curioso, que es que, a diferencia de los impresionistas, él no pintó esta obra al aire libre, sino que la pintó en su taller, con luz artificial. Así que mientras que él decía que era sobre la luz, ni siquiera sobre la luz era este cuadro. Esta obra va a ser, por todos estos detalles, por todas estas libertades y todos estos caprichos, estas pinceladas tan abiertas que él trabaja, un color bastante parecido al de la realidad, pero con muchas observaciones particulares del artista, lo convierten en, le van a decir, el padre del impresionismo. De todos modos, él rechazó durante toda su vida ser un artista impresionista. Él decía que no lo representaban las búsquedas del impresionismo, que él era un pintor realista. El realismo es uno de los muchos movimientos que hay en la segunda mitad del siglo XIX, que en realidad busca pintar una realidad de una forma bastante natural, sin adscribir necesariamente a esa forma tan académica, esa pinceladita tan perfecta, pero sí representando un poco más lo que es la cotidianidad, las distintas personas, oficios, a la gente del campo, a la gente de la ciudad. El realismo tenía más ese objetivo. Así que él se considera realista, él cree que no era un impresionista, pero gracias a él existen los impresionistas, avanzaron en ese camino sobre el trabajo de la luz y habitaron ese salón de los rechazados, que fue al final lo que quedó. Los artistas más rupturistas que iban a parar ahí son los que hacen a nuestra historia del arte. Aplauso, fue una clase lo de hoy, verdaderamente una clase. Por favor, profesora, muchísimas gracias, por favor, hayan anotado todo para el examen final. Impecable, Mariel, la verdad impecable. Bueno, yo que soy una persona con mucho motor de curiosidad encima, me acabás como siempre de abrir un montón de puertas. Creo que es lo más importante de la columna de los viernes, que enriquecen y hacen esas preguntas o se personifican en interrogantes para querer saber siempre un poquitito más. Y el tipo que pinta de psicólogo, ¿viste? Mané. Psicólogo. Una pinta de psicólogo, y aparte no parece 1800. Fíjate, parece mucho más moderno, por lo menos el look de lo que se puede ver en la foto, ¿no? Esa barba es muy hipster, te diría yo. Sí, sabes que sí, es muy hipster. Pero bueno, me encantó, la data ya saben dónde la pueden encontrar, @labreuer, si le quieren hacer alguna preguntita a nuestra secretaria de Cultura. Desde acá te agradecemos un montonazo y bueno, que tengas una mudanza tranquila, Mariel. Muchísimas gracias, Dani. Feliz regreso al estudio. Gracias, espero que nos veamos prontito. Un beso gigantesco. Pronto. Adiós.